si no, que no me reta. Eh, Todo el sistema de alimentación, todo lo que es tema de aire, ya todo el tema de lo que es combustible, inyectores de combustible, donde, donde entramos nosotros es justamente la mantención de estos mismos. ¿Ya? ¿Cuál mantención? Es el cambio, el filtro de cómo se llama de combustible, y porque le mandé una pequeña foto, donde por el tema de la lluvia, están sobre el nivel de cómo se de muchos estanques, y el agua está pasando hacia el estanque de combustible. ¿Ya? Que para eso es justamente el tema de los filtros. Y también hay en nuestro sistema de bombeo, tenemos como se llama no un diferenciador, sino que no mezcla el tema del agua. ¿Ya? El tema del agua es sumamente nocivo para el combustible, especialmente para el tema de la explosión, ¿ya? Donde puede acarrear problemas y también puede traer problemas también a los inyectores. ¿Ya? Eh, Vimos también el tema de la alimentación del aire, que ¿cómo se llama? La unión, la mezcla entre aire y combustible es lo que justamente le da la potencia al vehículo y nosotros no vamos a modificar, sino la podemos alterar dependiendo del requerimiento que tenga. ¿Ya? Hay distintos tipos ¿cómo se llama? De alimentadores y también de variaciones que nosotros le vamos a generar. Eh, También está justamente el tema de los filtros de aire, del cual dentro de todos los filtros son los filtros más baratos. ¿Ya? Tratar de cambiarlo, ¿cómo se llama? Una periodicidad más mayor, no solamente que pasen de 10.000 kilómetros, no. Si lo pueden hacer antes, háganlo. Incluso ustedes mismos lo pueden hacer, obviamente con el cuidado del tema del sensor. ¿Ya? No es tan complicado sacarlo, que ya lo vamos a ver cómo ustedes me pueden cambiar. Pero sí, el tema del aire, lo más importante es el tema de cómo se va el filtro. No darle doble vida al filtro, si ustedes lo solvetean, el filtro se va a echar para arriba. ¿Ya? Simplemente cambiarlo. Cambiarlo, ¿cómo se llama? Lo, Tratar de cómo se cambiarlo de forma lo más periódica posible, especialmente si está en zona con mucha contaminación, etcétera. Vamos a Vamos a ver un tema con lo que la alimentación, especialmente para motores diésel, ¿ya? Que quedó ahí pendiente. Luego de eso, vamos a pasar a lo que es sistema de refrigeración. ¿Ya? Sí. Ya, había hablado justamente de los colectores variables. Dentro de los colectores variables, obviamente depende si estoy en alta RPM o baja RPM, ¿cómo se llama? El computador va a seleccionar con cuál se va a trabajar, ¿ya? Ya que dependiendo si estoy en baja o en alto, puede tener necesito yo otra cantidad de aire, ¿ya? Si estoy en baja, obviamente, el nivel de la mezcla es menor, ¿ya? Pero si estoy en alta RPM, el nivel de la mezcla tiene que ser mayor, tanto en aire ¿cómo se llama? Como en, en combustible, ¿ya? Si no, no se va a ver esta cosa. Listo. Vamos a ver unos pequeños,
unos pequeños videos, ¿ya? Mientras admitimos a otros alumnos a la clase. Justamente el sistema de alimentación e inyección, pero especialmente los motores diésel, que no se comportan de la misma forma que los motores, ¿cómo se llama? Que los motores de gasolina, ¿ya? Ya que la gran mayoría, o sea, sí, el motor diésel es un motor con una mezcla pobre, al contrario de cómo se llama del motor Otto o motor a gasolina. Voy a juntar este video que está sin sonido. Dame un momento, por favor. Soportea. ¿Qué pasa? A ver, necesito hacer un minuto y más video. Entonces se nota que estamos en una clase sincrónica. Listo, arreglado. Dos alumnos más. Están pasados. Ya, lo que vamos a ver aquí es justamente el sistema de inyección de un motor diésel. Es el sistema Common Rail. Las palabras más apropiadas para dar título a una película cuyo argumento estuviera basado en la trayectoria del motor diésel durante la última década serían evolución y revolución. Los trabajos realizados tanto en el diseño de las cámaras de combustión como en los nuevos sistemas de inyección han permitido mejorar el rendimiento, consiguiendo al mismo tiempo una reducción en la emisión de gases contaminantes y un mayor control sobre estos. La diferenciación entre los motores diésel viene determinada fundamentalmente por la forma en cómo se realiza la inyección de combustible. Cuando la inyección se realiza en una precámara, el sistema se denomina de inyección indirecta. La inyección indirecta era, bueno, los antiguos, ¿cómo se llaman? Los antiguos motores, ¿ya? Trabajaban de esa forma, hasta que, obviamente, por la evolución que ha tenido la tecnología y también para poder, ¿cómo se llama? Eh, mejorar, mejorar la emisión de los gases, ahora son inyecciones directas. Que vamos a hacer, o como dice la palabra, directamente, obviamente, a hacer el ejercicio.
Y si el combustible es inyectado en la cámara de combustión, se denomina de inyección directa. Con la adopción de la inyección directa, se aceleró el avance tecnológico de los motores diésel. Aunque si bien este sistema no era una novedad, sí presentaba algunos inconvenientes como vibraciones y exceso de ruido de combustión, que hacían que su utilización estuviese destinada principalmente a vehículos de transporte o maquinarias. Uno de los elementos clave del motor diésel es la bomba inyectora. Este componente, aunque mantiene su principio básico de funcionamiento, ha sido sometido a constantes cambios con el fin de mejorar sus prestaciones. Actualmente, la gran mayoría cuenta ya con la ayuda de la gestión electrónica. Sin embargo, no cabe la menor duda de que el principal avance y la auténtica revolución es el sistema de inyección llamado Common Rail o inyección de conducto único. El principio de funcionamiento de este sistema de inyección no tiene nada que ver con la bomba convencional y sin embargo tiene una gran similitud con los sistemas de inyección electrónica empleados en los motores de gasolina, debido a que en ambos casos los inyectores reciben el combustible a través de un conducto común y son accionados eléctricamente a través de la unidad de control. Veamos cuál es el funcionamiento de este circuito. El combustible almacenado en el depósito es aspirado por una bomba eléctrica y enviado hasta el filtro principal. Desde aquí, y una vez desprovisto de impurezas y de gotas de agua, es impulsado hacia la bomba de alta presión. Esta bomba, arrastrada por la correa de la distribución, presuriza el combustible a valores que oscilan entre 200 y 1400 bares. Me quise detener un momento. Bueno, estos se ven, en realidad son muy parecidos, ya ambos sistemas de inyección, son muy parecidos en ambos, ¿ya? Tenemos aquí obviamente un sistema de baja presión y alta presión, ¿ya? La de baja presión obviamente va a casi 8 bar, va a dos sistemas de filtro, donde hay un separador, especialmente ese sistema de filtro, eh, que es de impureza y de agua, ¿ya? Y dos gotas de agua. Entonces siempre hay que uno que tener una relación de mantención respecto a los filtros. Filtros de, ojalá, entre los 40.000, máximo 60.000 kilómetros hay que cambiar los filtros, ¿ya? Y ojo, 200 a 1200 bar es una presión gigantesca. Si lo hablamos, por ejemplo, a ver, en sus casas, uno abre la llave, va de 1,5 a 2 bar, el sistema, ¿cómo se llama? El sistema de agua potable. Pero está hablando de 200 a 2200, un chorro de eso me puede, o sea, me perfora la mano, ¿ya? Yo he trabajado con 200, con 200 bar, a 300 bar en sistemas de hidroerosión. Que es la hidroerosión? Simplemente un chorro de agua a alta presión donde desarmaba pilares de hormigón armado, pues, sí, entonces ustedes vean que bastante potente la presión, ¿ya? ¿Para qué tener una gran presión? Para poder pulverizar ¿cómo se llama? Pulverizar el combustible, que eso es lo principal. Y lo envía a la rampa o acumulador, llegando finalmente a los electroinyectores a través de los tubos de alta. El combustible sobrante es canalizado hasta un refrigerador donde se reducirá la temperatura absorbida como consecuencia de la elevada presión, retornando desde aquí al depósito y quedando listo para iniciar de nuevo el recorrido. Para facilitar el estudio de este sistema, vamos a dividir el circuito en tres partes. Circuito de cebado o de baja presión.
Circuito de alta presión y circuito de retorno. El circuito de cebado es el encargado de suministrar a la bomba de alta presión el combustible necesario con la presión adecuada. Está formado por la bomba eléctrica y el filtro. La bomba, alimentada con una tensión de 12 voltios a través del relé doble, no difiere de las utilizadas en los sistemas de inyección de gasolina. Generalmente son de tipo volumétricas de rodillos, ubicando en su interior las válvulas, tanto de retención como de seguridad. El filtro, además de las funciones de filtrado y decantado del agua, se encarga de la regulación de la presión de combustible en el circuito de baja, controlando al mismo tiempo y en caso de ser necesario el calentamiento de dicho combustible. La regulación de la presión se lleva a cabo a través de una válvula que abre el conducto de retorno al depósito cuando la presión de combustible supera el tarado del muelle de control, estableciéndose de esta forma la presión de baja. El control de calentamiento del combustible lo realiza un elemento termostático que abre o cierra el paso hacia un calentador. De esta forma, cuando la temperatura del combustible es inferior a 10 grados, una lámina bimetálica se deforma para desviar el combustible hacia el calentador. Regresando desde aquí nuevamente al filtro. Si la temperatura del combustible se encuentra entre 10 y 20 grados, la deformación de la lámina bimetálica es parcial. Con lo que al calentador solo se desvía una parte del combustible. Finalmente, si la temperatura es superior a 20 grados, la lámina cierra el paso de combustible al calentador. Circulando a través del elemento filtrante hasta llegar a la bomba. El circuito de alta presión comienza en la bomba, siendo esta precisamente la encargada de suministrar el caudal y la presión necesaria para el correcto funcionamiento del motor. Una de las características de esta bomba, y a diferencia de las convencionales, es que no son distribuidoras y aunque generalmente son arrastradas por la propia correa de distribución, no necesitan calado. En la parte exterior podemos ver la entrada de combustible procedente del filtro. La salida de alta presión hacia la rampa. El retorno. La válvula de desactivación del tercer pistón. Y el regulador de alta presión. En el interior, una excéntrica solidaria al eje de la bomba acciona a 3 grupos de presión, formado cada uno de ellos por un pistón, la válvula de admisión y la válvula de envío.
Cuando el motor empieza a girar, a través de la correa de distribución transmite el giro a la excéntrica y esta a su vez provoca el movimiento alternativo de los pistones. En la carrera descendente, el combustible entra al cilindro a través de la válvula de admisión. En la carrera ascendente, la válvula de admisión es forzada a cerrar el conducto de entrada. Ahora vamos a la segunda parte. Y la presión aumenta progresivamente hasta que abre la válvula de envío. Saliendo el combustible por el conducto de alta presión y canalizándose hacia el regulador de presión. Este regulador tiene la misión de ajustar la presión de funcionamiento en la rampa de inyectores. La regulación se consigue por medio de un muelle que carga sobre la válvula de bola. Cuando la presión de combustible supera el tarado del muelle de aproximadamente 100 bares, la válvula abre el conducto de retorno, liberando el caudal sobrante al depósito. La compresión de cada uno de los pistones y la apertura de los inyectores provoca oscilaciones de presión que pueden alterar el funcionamiento del sistema. Sin embargo, dichas oscilaciones son amortiguadas por el efecto de vibración producido en la válvula y el muelle. Pero como hemos indicado anteriormente, la presión en la bomba puede alcanzar valores de 200 a 1400 bares. Esto se consigue en buena parte por la acción del regulador y la unidad de control. El regulador, además del muelle y la válvula, dispone de un núcleo magnético que se desplaza por el interior de una bobina conectada a la unidad de control. Para conseguir un elevado valor de presión, la unidad de control, mediante una serie de impulsos, hace pasar una determinada intensidad de corriente por la bobina, efecto que provoca el desplazamiento del núcleo contra la válvula. La fuerza ejercida sobre la válvula será la suma de las fuerzas del muelle y la del campo magnético, aumentando por tanto la presión de combustible. Si las necesidades de funcionamiento del motor requieren una presión inferior de combustible, la unidad de control reducirá la relación de impulsos y con ellos la intensidad de corriente y el campo magnético. En este caso, la fuerza ejercida sobre la válvula será menor y la presión de combustible disminuirá. Otro de los componentes de la bomba es el desactivador del tercer pistón. Este elemento se encarga de anular uno de los tres grupos de presión, disminuyendo así la potencia absorbida por la bomba cuando el vehículo funciona con baja carga. El desactivador está formado por una bobina y un eje que se desplaza por el interior de esta debido a la acción del campo magnético. En posición de reposo, la unidad de control mantiene interrumpido el circuito de mando. En este caso, la válvula de admisión abre para permitir la entrada de combustible y durante la expulsión se cierra para que el combustible salga por la válvula de envío. Cuando es necesaria la desactivación del tercer pistón, la unidad de control cierra circuito a masa. El campo magnético generado desplaza al eje y este provoca la apertura de la válvula de admisión, impidiendo que la presión aumente.
El desactivador permanece en reposo principalmente durante la fase de ralentí o cuando el pedal del acelerador supera los 2/3 de su recorrido. La activación, por el contrario, se produce cuando el motor supera las 1100 revoluciones. Cuando el acelerador se encuentra a media carga y siempre que la temperatura del combustible supere los 105 grados centígrados. La refrigeración y el engrase de la bomba la realiza el mismo combustible que circula a través de conductos específicos. Como medida de seguridad y para impedir un posible agarrotamiento producido por falta de presión en el circuito de cebado, se monta en la entrada una válvula de lubricación. Esta válvula, en condiciones normales de funcionamiento, se encuentra retraída por la fuerza que sobre ella ejerce el carburante, permitiendo el paso hacia el circuito de alta y por el surtidor de la válvula hacia el retorno. Si por cualquier circunstancia descendiera la presión de cebado, el muelle de recuperación empujaría la válvula, cerrando la canalización hacia la parte de alta presión. El combustible que atraviesa la válvula por el surtidor mantiene la lubricación mientras permanezca en funcionamiento. Una vez vista la bomba y siguiendo el recorrido del combustible, pasamos a la rampa común o acumulador. En ella se encuentra el sensor de temperatura, el sensor de presión, y los conductos de salida hacia los inyectores. Algunos modelos incorporan en dichos conductos un limitador de paso de combustible para compensar las fluctuaciones que se producen durante las aperturas de los inyectores. En cuanto a los inyectores, y como norma general, se encuentran montados en la culata. Sin embargo, la principal diferencia con respecto a los que se montan en el resto de sistemas de inyección diésel es que son de accionamiento eléctrico. En el interior del inyector diferenciamos la parte correspondiente a la electroválvula de mando gobernada por la unidad de control, quien determina el inicio y el fin de la inyección. Y la parte del actuador hidráulico que permite o impide la salida del combustible. Cuando el inyector se encuentra en posición de reposo, el núcleo magnético mantiene a la válvula de bola cerrando el paso del estrangulador de salida. El combustible que entra por el conducto principal pasa a la cámara superior y a través del canal llega a la cámara inferior. El equilibrio de presiones dentro de ambas cámaras hace que la aguja del inyector permanezca en posición cerrada por la fuerza que sobre ella ejerce el muelle de aguja, impidiendo de esta forma que el combustible fluya al exterior. Cuando la unidad de control establece el momento en que se debe producir la inyección, excita a la bobina de la electroválvula y provoca el desplazamiento de la válvula de bola. Este movimiento libera el estrangulador de salida, permitiendo que el combustible fluya hacia el conducto de retorno. Provocando una caída de presión en la cámara superior. El equilibrio de presiones se rompe y la mayor presión de la cámara inferior hace subir a la aguja, iniciando en ese instante la alimentación a los cilindros.
Para finalizar la inyección, la unidad de control interrumpe la alimentación eléctrica a la electroválvula. La válvula de bola obstruye el estrangulador de salida, el equilibrio de presiones entre la cámara superior y la cámara inferior se restablece y la aguja cierra la salida de combustible. La cantidad de combustible que el inyector suministra depende fundamentalmente de 4 factores, que son presión existente en la rampa, Tercera parte final. tiempo de inyección y velocidad de apertura del inyector. El rápido desplazamiento de la aguja se realiza alimentando a la electroválvula en 2 fases. En la primera de ellas, la tensión es de 80 voltios y la intensidad de corriente es de 20 amperios durante un tiempo de 0,3 milisegundos. Una vez desplazada la aguja, la señal eléctrica se adapta a la fase de mantenimiento, descendiendo la tensión aproximadamente a 50 voltios y la intensidad a 12 amperios hasta finalizar el tiempo de inyección. Para conseguir valores de tensión tan elevados, se integran en la unidad de control 2 etapas de condensadores, a través de las cuales se controlan los inyectores. Cuando un inyector se encuentra en su fase de reposo, la unidad de control envía impulsos a la bobina. Estos crean una tensión inducida que sirve para cargar el condensador, que posteriormente provocará su apertura. El control eléctrico de los inyectores por parte de la unidad de control ofrece grandes posibilidades. Una de ellas es la de segmentar la inyección en 2 fases. Así pues, para un ciclo de motor, en un cilindro se pueden realizar 2 inyecciones. Y en algunos casos, 3. La primera es la preinyección. La segunda, la inyección principal. Y si el vehículo dispone de un catalizador específico, se puede realizar también una posinyección. La preinyección consiste en inyectar una minúscula cantidad de combustible antes de la inyección principal. Con esto se consigue que la presión y la temperatura aumenten progresivamente en el interior del cilindro, lo que hace posible una reducción del ruido en el motor. La unidad de control suprimirá esta fase cuando el motor supere las 3.300 revoluciones, o en el caso de existir una presión insuficiente en el circuito de alta. Con la inyección principal se aporta la cantidad de gasoil necesaria para lograr la combustión más completa posible. En los sistemas convencionales con bomba, durante la inyección se experimenta un aumento de presión. Pero hasta la finalización se produce un descenso hasta llegar al cierre del inyector. En el Common Rail se mantiene prácticamente inalterada la presión durante el proceso de inyección, contando así con una buena formación de la mezcla. Si la inyección principal desaparece, el motor deja de funcionar. Por lo tanto, la unidad de control suprimirá esta fase en el caso de que la presión en la rampa sea inferior a 140 bares o cuando el régimen de motor alcance su valor máximo.
Después de la inyección principal, durante el tiempo de expansión o incluso al principio del escape, es factible una posinyección que puede aplicarse para la reducción de los óxidos de nitrógeno. En este caso, es necesario su asociación con un catalizador. Para que las funciones realizadas sobre el sistema puedan llevarse a cabo, la unidad de control debe recibir información de las condiciones de funcionamiento del motor y de la solicitud del conductor. El primero de los sensores destinados a ello es el captador de revoluciones. Se encuentra enfrentado a la corona del volante de inercia y su misión es la de informar a la unidad de control de la velocidad del motor y la posición angular del cigüeñal. Para sincronizar la inyección y reconocer el punto muerto superior de cada uno de los pistones, se utiliza el sensor de fase o captador de posición de árbol de levas. Este sensor, de efecto Hall, se encuentra instalado frente a la polea del árbol de levas, emitiendo una señal cuadrada que permite a la unidad de control sincronizar la apertura de los inyectores. Para detectar variaciones de temperatura se emplean las conocidas resistencias del tipo NTC. En este caso, el control se realiza sobre el líquido refrigerante, el aire y el combustible. La temperatura del líquido refrigerante es utilizada principalmente para determinar el tiempo de pre- y poscalentamiento, ajustar el caudal de carburante, el régimen de ralentí y la puesta en marcha de los electroventiladores. Con la información de temperatura de aire, la unidad de control calcula la densidad del aire ambiente. De igual forma, la temperatura de combustible es utilizada para calcular su densidad, a la vez que permite a la unidad de control reducir la presión en el caso de que ésta supere los 110 grados. En la misma rampa también suele ir instalado el sensor de alta presión. Este sensor se encarga de suministrar a la unidad de control un valor de tensión proporcional a la presión de combustible. Con esta información, la unidad de control puede determinar la cantidad de combustible a inyectar, a la vez que regula la presión al valor más adecuado. Otra de las informaciones, en este caso de gran importancia, es la proporcionada por el sensor de pedal de acelerador. Este sensor transmite a la unidad de control las exigencias del conductor, bien sea de aceleración o deceleración, mediante dos señales de tensión variable que depende de la posición adoptada por el pedal. Esta información es utilizada por la unidad de control para determinar la cantidad de combustible a inyectar, adaptando por tanto la presión y el tiempo de inyección. Los interruptores de pedal de freno y de embrague tienen la función de informar del momento en que se actúa sobre ellos. En ese instante, la unidad de control activa la fase de funcionamiento antitirones, asegurando de esta forma una conducción más suave. Integrado en la unidad de control se encuentra el captador de presión atmosférica y en el exterior el captador de presión del colector de admisión. La información del captador de presión atmosférica es utilizada por la unidad de control para determinar la densidad del aire ambiente y para impedir el funcionamiento del sistema EGR cuando el vehículo circula por zonas de altitud. Al mismo tiempo, el captador del colector mide la presión del aire de admisión, enviando a la unidad de control una tensión que utilizará para regular la presión de sobrealimentación, la presión del combustible y el tiempo de inyección. El último de los elementos es el medidor de aire.
Su montaje se realiza a continuación del filtro, canalizándose por su conducto todo el caudal que el motor necesita. La información del caudal de aire que está aspirando el motor es utilizada por la unidad de control para determinar la cantidad de gases de escape que se debe hacer recircular. En el siguiente capítulo nos introduciremos en el apartado práctico de esta novedosa forma de alimentar al motor diésel. Ya, dentro de lo que nosotros revisamos acá, especialmente lo que es el sistema de alimentación combustible también de aire, para los motores diésel, que como Ray, es lo que más se está utilizando hoy en día. Voy a revisar acá. Ya, genial. ¿Y dónde entramos nosotros? Obviamente en el tema de lo que es filtro de aire, eh, eh, lo que es el tema de los filtros combustibles, ¿ya? No recuerdo que también el filtro combustible, aparte de sacar la impureza, también separa el agua, ¿ya? Que, es lo más, que hoy en día, a través de las lluvias, hay una alta tasa de contaminación por agua, como se llaman los estanques, ¿ya? Prefiero los estanques la, de las estaciones de servicio. Eh, por lo mismo, a través de eso se hace una mayor mantención del sistema de bomba, especialmente la bomba de alta presión, ¿ya? Y dentro de los otros puntos, nosotros también tenemos que revisar los sensores, ¿ya? Ya que el sensor, ahí vimos que tenemos varios tipos de sensores, que está el sensor, obviamente, de la sincronización, ya que él comanda precisamente cuándo debo inyectar o no el combustible. Ya también están los sensores de presiones, de temperatura, etcétera, ¿ya? Que comandan todo el sistema. Entonces, de vez en cuando, y obviamente debe estar dentro ¿cómo se llama? Del análisis mismo o en el manual del usuario, ¿ya? Que indique efectivamente cuándo hacerlo, cómo se llama, la mantención a los sensores, porque hay sensores obviamente por distintas formas, qué sé yo, mala manipulación por algún servicio que se realizó, o por el mismo uso, se echa a perder, ya, uno tiene que analizar cuándo está bueno o está mal. ¿Cómo lo puedo verificar? Obviamente con un escáner, ¿ya? Entonces son todos esos factores que nosotros tenemos que verificar, ¿ya? Pero en este punto en particular, el sistema de alimentación son los filtros los que nos llevan a una mejor vida útil de nuestro vehículo, ¿ya? Especialmente porque te recuerdo que acá tenemos dos sistemas de bomba que van del estanque, ya que es la línea de baja presión, que luego pasa a la línea de alta presión, que esa bomba es también bastante cara. Entonces, la mejor forma de mantenerla es con el sistema de filtrado, ¿ya? También, de vez en cuando, se puede generar limpieza misma del inyector, ¿ya? Con algunos, ¿cómo se llama? Con algunos aditivos, ¿ya? O también se puede ir a sectores que son especializados en lo que son inyectores a realizarle una limpieza. Se hace limpieza tanto con ultrasonido y también limpieza justamente con un seteado de cómo se llama, de líquido, en cual se trabajan a alta presión para limpiarlo y mantener cómo se llama, el inyector, ya que el inyector, un juego inyector es carísimo, ¿no? Vamos a verificar justamente lo mismo que lo que estamos conversando respecto a lo que es mantención de los inyectores.
El mundo de la combustión y de los combustibles es algo extremadamente complejo. Es fascinante, no tenga ninguna duda que es fascinante. Es todos esos fenómenos físico-químicos que se van produciendo, estudiarlos, conocerlos. Le digo, dominarlos no, porque es imposible dominarlos, porque le reitero, son sumamente complejos. Pero bueno, hay algo que sabemos que tienen los combustibles y que de alguna manera gobiernan un poco su comportamiento, que son los aditivos. La pregunta es si sirven o no los aditivos. Me la formulan mail personalmente infinidad de veces. La respuesta es sencilla. Todos los combustibles, sea nafta o sea gasoil, para automotores, vienen de las petroleras aditivados para controlar ciertas condiciones. El cetano, por ejemplo, en el caso del combustible convencional, de diésel, el octano en el caso de la nafta, y una serie de cosas más para limpieza, para que tenga mayor grado de limpieza, menor grado de limpieza. Pero concentrémonos específicamente en el motor diésel. El motor diésel, para que la combustión sea buena, intervienen factores como la pulverización, número uno. Si no hay una buena pulverización, no hay una buena mezcla de esas microgotas de combustible, pues el oxígeno no alcanzan a captar el calor suficiente como para evaporarse y consecuentemente la combustión es mala, y en el diésel naturalmente se traduce en mayor consumo por un lado y en humo de escape por el otro. Es de vital importancia que esas gotitas que ingresan estén como corresponde. ¿Quién es el que se ocupa de que esas gotitas se generen en tamaño, forma y lleguen a la distancia que tienen que llegar? El inyector, ni más ni menos. Si usted tiene un inyector que tiene suciedad o que está funcionando de manera deficiente porque tiene lacas o está semipegado, la razón que sea, olvídese de una buena combustión. ¿Cuál es la solución? ¿Cambiar el inyector? Sí, pero es un poquitito cara, ¿no? Entonces, la mejor solución es tratar de, a través del propio combustible, introducirle aditivos que se ocupen de limpiarlo. Eso es particularmente importante cuando se utiliza gasoil, el que conocemos como el gasoil común, el gasoil normal. Ese tiene tendencia a formar mucho más depósitos que los gasoiles del tipo premium, que también lo forman, cuidado. Bueno, ¿cómo podemos resolver eso? Agregando aditivos que se ocupen de ese grado de limpieza, que tienen otros efectos también. Aparte de producir ese grado de limpieza, o sea, poder restituir los inyectores a su grado original desde el punto de vista de forma y de pulverización, también le ayudan a mejorar lo que se llama el número cetano. En un motor diésel, el combustible no se prende porque salta una chispita, no. Se prende porque hay una nube de combustible pulverizado, hay un pistón que lo comprime. Cuando lo comprime se calienta, acuérdese del inflador cuando usted infla una bicicleta, ¿ok? Lo comprime y se calienta y alcanza una temperatura tal que se inicia una reacción química en la cual se empieza a quemar el gasoil. Cuando inició esa combustión, el inyector sigue mandando gasoil pulverizado, continúa la combustión, continúa el funcionamiento. Pero ¿qué puede ocurrir? Que ese número cetano sea bajo. Y si es bajo, cuando usted comprime, el inyector está mandando combustible y no se prende. De golpe se prende. Y se encuentra con una nube muy grande de combustible que prende de golpe. Eso para el pistón lo ve como un martillazo directamente. Se tendría que prender ni bien alcanzó la temperatura justa, crítica, límite. Bueno, eso es el número cetano. Más alto es el número cetano, más sensibilidad, que me disculpen los químicos, tiene el gasoil para iniciar esa combustión. Una solución para mejorar la combustión es justamente mejorar ese número cetano. ¿Cómo lo logran los aditivos? Básicamente son compuestos nitrogenados que ayudan a mejorar eso, mejoran el número cetano. Si usted suma una mejora en ese número cetano, una mejora en el grado de pulverización, por una cuestión mecánica que el inyector funciona, también una pequeña pero importante parte que es por el grado de detergencia que tienen esos aditivos que logran que se formen gotas un poquitito más chiquititas, entonces va a tener una combustión como Dios manda. No le tenga miedo a usar estos aditivos, no lo pueden de ninguna manera perjudicar, sí lo pueden beneficiar, sobre todo cuando son motores que han sido usados durante mucho tiempo sin tener precaución, ni en el combustible que se cargaba, ni en la limpieza de los inyectores. Ya, aquí como hablaba nuestro amigo argentino, sí, ahí, ¿cómo se llama? Hay aditivos. Hoy día, a ver, todo este trabajado, está STP, está Ligimol, ya, aditivos que justamente te ayudan a la limpieza misma de los inyectores. Ya, el diésel es un
combustible bastante sucio, que provoca una gran cantidad, ¿cómo se llama?, de hollín. Entonces, al no tener una buena pulverización ¿cómo se llama?, del combustible, se puede provocar, ¿cómo se llama?, una baja en la combustión. Les recuerdo que el diésel no trabaja por chispa, ¿ya? Trabaja por compresión. Entonces, necesita, siempre va a ser una mezcla pobre, pero en la mezcla de aire combustible, es la compresión de este mismo, es lo que provoca ¿cómo se llama? Es la que provoca la combustión. Al tener menos cantidad de combustible, obviamente va a tener menos potencia. Entonces, sí o sí, siempre hay que tratar de verificar una mantención misma de los inyectores, ¿ya? Eh, Incluso también porque se va acumulando el hollín dentro de la cámara de combustión, en la misma bujía, en cómo se llama, en los inyectores, etc. Se supone que todo eso hollín, ya se va a ir dentro de la combustión y a través de los gases, o incluso recircula del sistema de combustible, así más no recuerdan. Hay un sistema que obviamente de retorno, ya hace combustible que se va recirculando, ¿ya? Eh, Cuando ya estemos viendo el tema de lubricación, le voy a dar unos pequeños detalles, pequeños listados de algunos productos, no todos, pero los más recomendados y homologados para ciertas marcas. Ojo, que aquí también hay que tener un tema. Ahí existe una homologación. Netamente la homologación. ¿A qué me refiero? No sé, yo puedo ocupar un ejemplo, un lubricante X, ¿ya? En el cual, no sé, el fabricante de la marca de vehículo que tengo yo me recomienda una marca en particular, ¿ya? En cambio, hay otras marcas, ¿ya? Que son también de buena calidad, excelente calidad, que también tienen una homologación. ¿A qué se refiere la homologación? Simplemente que yo me aseguro que el lubricante me va a servir, ¿verdad? O lo que tienen que hacer ustedes es verificar el tipo de lubricante que estamos utilizando. Simplemente una pequeña explicación. El combustible que estamos utilizando y verificar que tenga las mismas características, ¿ya? Y ya lo vamos a ver prontamente en el sistema de lubricación. Vamos a ver un poquito vamos a ir con los inyectores y previa a eso ya vamos a seguir con lo que es la refrigeración misma o sistema de refrigeración de los vehículos. En mi mano este pequeño y para muchos misterioso componente llamado inyector. Esto es un inyector, uno de tantos, hay infinidad de tamaños, formas, calibres y caudales, pero este es un inyector de un motor de nafta. Nada, absolutamente nada que ver con los inyectores de los motores diésel. Esto es vital, porque si este componente por alguna razón empieza a fallar, todo su motor se viene abajo. Es como si en los viejos motores fallase el carburador. Pero, ¿por qué pasamos del carburador a los inyectores? ¿Por qué nos complicamos la vida con aquel aparato que tenía muchas imperfecciones, pero que siempre funcionaba, a lo sumo con un par de golpes volvía a arrancar? ¿Por qué nos complicamos la vida yendo a electrónica y a inyectores? Le cuento. El carburador era muy lindo, muy simple, pero era una máquina imperfecta, porque un día nos dimos cuenta de que por el caño de escape salían todo tipo de porquerías. En realidad ya sabíamos que salían todo tipo de porquerías. Un día se empezó a notar esa contaminación y esa contaminación fue creciendo en la medida de que los vehículos fueron invadiendo todas las ciudades del planeta y el tema de la contaminación se hizo grave y decidimos tomar alguna acción contra esa contaminación. La única acción posible es tratar de lograr una combustión lo más prolija posible, lo más equilibrada posible. Y eso requiere un balance de aire y de nafta de 14,6 partes de aire por una parte de nafta en peso. Ese es el balance estequiométrico, se llama, para que la nafta se queme perfectamente bien. Dosificar eso con un carburador era bastante complicado, más imposible. Yo trabajé muchos años con carburadores y le digo que era prácticamente imposible.
¿Y para qué ese 14,6? Primero porque es la combustión perfecta. Y para agregar después otro aparato que se llama catalizador, que algunos dolores de cabeza le da a mucha gente, que es el que se ocupa de reconvertir lo que sale tóxico del motor y convertirlo en algo mucho menos tóxico. Todo ese proceso sin esto es imposible. Esto se ocupa de inyectar una dosis perfecta de combustible para que en proporción con el aire que está ingresando al motor, según usted pise más o menos el acelerador, este señor inyecte microgotas hasta un caudal razonablemente importante que puede ser unas cuantas gotas. ¿Cuántas veces funciona esto? En 1000 kilómetros se abrirá y cerrará aproximadamente 1,5 millones de veces. ¿Me escuchó, no? 1000 kilómetros, 1,5 millones de veces. Y tiene que tener una dosificación perfecta. ¿Cómo lo logra? Hay un sistema, que es la mariposa del acelerador, que está conectado a algo que mide la cantidad de aire que está ingresando. Esa cantidad de aire que está ingresando, además, atrás en el escape, hay una sonda que está diciendo si la mezcla es rica o es pobre, y todo eso va a parar a una computadora. Esa computadora decide, flaco, mirá, vos tenés que inyectar tanto. ¡Pac! Lo inyecta. Y eso va cambiando permanentemente para, reitero, mantener ese balance de aire y combustible dentro de un rango que pueda ser procesado por el catalizador. De ahí la tremenda importancia que tiene un inyector. ¿Ok? Es por razones básicamente para que podamos seguir respirando, podamos seguir viviendo, que esto tiene que funcionar bien. ¿Es un elemento muy delicado? Es delicado, pero curiosamente tiene una durabilidad que es sorprendente para ese 1,5 millones de veces que tiene que trabajar cada 1000 kilómetros. Es realmente sorprendente. ¿Qué puede suceder? Bueno, un montón de cosas básicamente afectadas por la calidad del combustible que usted está usando y por la calidad de los filtros de combustible que usted está usando. Por aquí va a pasar todo ese combustible que usted tiene en el tanque, todos esos centenares, miles de litros van a terminar pasando por acá. Si esto se obstruye, empiezan a complicarse las cosas porque no tiene un buen spray, las calidades de pulverización que debe tener. Y eso de la pulverización es muy importante, pues si esto no pulveriza como corresponde, es un chorrito y el chorrito no se evapora fácilmente. Y si no se evapora fácilmente, el motor quema mal, contamina más, consume más. Le reitero, es fundamental que usted lo tenga en buenas condiciones. ¿Cómo? Y de vez en cuando usar un limpiainyectores no es mala costumbre. Es una excelente costumbre usar naftas de buena calidad, de buena marca. Y cerrando esta exposición, le digo lo que siempre le digo. Utilice repuestos de calidad. Hay toda gama de inyectores de costos muy inferiores, que probablemente no se lo cobren como inferiores, hasta repuestos de buena calidad. Siempre que usted tenga que reemplazar un componente en su auto, exija que utilicen repuestos originales de calidad igual a la original o de calidad superior a la original. En eso está su seguridad. Ya, entonces, justamente, ¿dónde entramos nosotros? Bueno, insistir en el tema de los filtros, ¿ya? Obviamente, el tema de los sensores, que también es recomendable hacer como se llama un chequeo. El tema de los sensores, especialmente es el tema de alimentación o inyección, ¿ya? Me va a indicar el cuándo, ¿ya? El cuándo y el cuánto, ¿ya? El cuándo significa en qué momento yo tengo que, ¿cómo se llama? Inyectar combustible. ¿Cuánto? Va a depender obviamente del requerimiento que tenga el motor en ese instante. ¿Ya? El cuánto va a ser muy distinto si voy a quedar a 20 kilómetros por hora y va a ser muy distinto si voy a 120 o más. ¿Ya? Entonces, toda esta gama de elementos ustedes son los principales partícipes, ¿ya? De la mantención preventiva de su vehículo, ¿ya? Y tratar de no ahorrar en cosas que le pueden, como se llama, traer problemas. Aquí me refiero al tema de darle una segunda vida a los filtros, eso, tratar de nunca revisar, ¿ya? Porque al final están, como se llama, están pensados y están construidos de tal forma que van a funcionar, pero no están creados para mantener un sistema de filtro, mantenerlo o repararlo. Tienen una sola vida, entonces, ¿cuál es la mejor lógica? Pescarlo, cambiarlo, ¿ya?
y ojalá algo de buena calidad. El tema del piso de proyectores es una muy buena práctica, ya que, perdón, ya que justamente nosotros no conocemos o sea, conocemos la procedencia, ¿ya? Pero no sabemos cómo están los combustibles. Hay un sistema de filtrado interno, etcétera, pero realmente no lo conocemos. Y especialmente con vehículos antiguos, ¿ya? Hay mucha porra que se va acumulando justamente en el tanque. Eh, También estos inyectores ayudan a que esa borra se salga, ¿ya? Y que se vaya justamente, ojo, se va a ir acumulando en los filtros. Entonces, aquí hay que sacar, hay que cambiar, hay que hacer algo continuo, me refiero a limpio inyectores, pero también tengo que cambiar, verificar o programar un cambio de filtro, ¿ya? Eh, em, También, ¿cómo se llama? Un inyector de mala calidad me va a provocar una mala mezcla y por lo tanto una mala, ¿cómo se llama? Combustión, ya, sea en diésel o sea como sea en gasolina, que obviamente eso va a traer una baja en la potencia del vehículo y obviamente un sobreconsumo del mismo, ¿ya? Vamos a seguir con la materia. Ahora vamos a seguir con un elemento que es bastante, yo diría que delicado, ¿ya? Eh, ¿Delicado en qué sentido? Que la falla de esto me puede traer graves problemas a mi motor, especialmente, donde el sistema, como se llama, de refrigeración, como tal lo dice, eh, don Humberto, cuéntame. Ya no, lo que le pregunto escrito ahí es que una vez escuché a una persona que su vehículo tenía una trampa que si echaba en una bencinera combustible, esta atrapaba el agua del combustible, porque a veces hay bencineros que hacen mala práctica y le echan agua al petróleo y te lo venden así. Y Sí, y el vehículo me dijo, pucha, anduve un par de kilómetros y la trampa estaba llena de agua, tenía mucha agua. Entonces, es como, no sé si todos los vehículos lo traen. en sí, sí, hay trampas de agua, pero esas trampas son pequeñas, ¿ya? Estas trampas, ¿cómo se llama? Tienen separan partículas o sea, pequeñas gotas de agua, ¿ya? Sí, hay algunos que tienen más, antiguamente, no sé si todavía existirá, de que modificaban, ¿cómo se llama?, el volumen del diésel, mezclando con agua, ya sabiendo que existe estas trampas, sí, sí, sí existe. Don Jaime había levantado la mano. Ah, sí, sí, pues lo mismo que que por ejemplo yo tengo una camioneta, una petrolera, y efectivamente tiene muchos filtros por el tema de como que hace una limpieza al petróleo antes de poder inyectarlo. Ujú. Pasa por el decantador el decantador de agua, que es lo que dice el caballero ahí, compañero. Después pasa por el otro, el decantador de petróleo, y después recién se pasa a la siguiente fase, que es como donde van los inyectores. Exactamente, exacto. Y por eso mismo, lamentablemente la calidad del petróleo, o sea, a ver, la calidad del petróleo es buena, aquí en Chile, ya bastante buena. No sé si decir la calidad, o la capacidad técnica que tiene algunas estaciones de servicio no es la mejor. ¿Ya? Porque, como les había explicado, lamentablemente hay mucha normativa antigua y hay poco supervisor, no supervisor, fiscalizador SEC, ¿ya?
porque todo lo que es combustible está regido por el tema SEC, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. ¿Ya? Entonces, no dan abasto para poder cotejar la calidad del combustible. Entonces, por lo mismo, nosotros tenemos que programarnos, ¿ya? Para nuestro vehículo, justamente para verificar la trampa de cómo se llama este decantador o separador de agua. También justamente, si no me equivoco, hay entre 3 y 4 filtros, más o menos. Antiguamente habían pocos, había el filtro, ¿ya? Cuando estaba con carburador, porque era justamente era un elemento mecánico que si se tapaba el difusor, ¿ya? Uno lo pescaba, lo limpiaba y echaba a andar. ¿Ya? Pero ahora el sistema de cómo se llama de inyector, a ver, a simple vista, es difícil verificar el beneficio de los inyectores, ya que esa pulverización que hay es casi microscópica. Por lo tanto, ¿quién toma todo este, se puede decir, esta batalla contra el combustible sucio? Solo filtro, ¿ya? Filtro y separador. Entonces, por lo mismo, nosotros tenemos que planificar el cambio de los filtros, ¿ya? Por decir, no la recuperación, el cambio, ¿ya? Y 40.000, 60.000 kilómetros, ¿ya? Y el estanque, tratar de hacer, ¿cómo se llama? Un decantado del estanque. Chuta, es difícil decirlo porque casi siempre del manual de usuario sale, pero entre los 80.000 o 100.000, o si lo hace antes, mejor todavía. Porque cuando se hace un decantado ¿cómo se llama? Combustible, se va a encontrar con un montón de, o sea, del tanque de combustible, se va a encontrar justamente con un montón de borras, ¿ya? Y también una buena práctica ¿cómo se llama? Hacer la limpieza respectiva con aditivos que me ayuden ¿cómo se llama? A la limpieza de esto. Con eso que voy a tener la seguridad de que puede un menos consumo. O sea, hay un consumo estándar, ya que cuando el vehículo sale ¿cómo se llama? De fábrica, pero ese consumo va aumentando si nuestro vehículo tiene distintos tipos de problemas. Entonces, dentro de nuestros checklists también va a ir el tema de la limpieza no solamente el cambio de filtro, sino también la limpieza misma de nuestro, ¿cómo se llama? De nuestros inyectores, ya que el inyector son caros. ¿Sí? Por ejemplo, creo que usted, don Jaime, me ha dicho, eh, la San John debe estar entre las 2 millones, 2 millones y medio más en otros juegos. Y no es menor ese monto, prefiero de inyectores nuevos. Ah, no, sí, es súper caro. Sí. Entonces, por eso mismo, para evitar ese cambio de repuesto, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Los sistemas que están para cambio, o sea, como consumibles, ¿ya? Y dentro justamente de los consumibles, también tenemos en lo que es el refrigerante, ¿ya? El sistema de refrigeración, el sistema de refrigeración es un punto muy sensible, ya que el sistema de refrigeración es el que regula, ¿ya? La temperatura del motor. ¿Qué pasa cuando tengo una excesiva, o sea, mucha temperatura? A ver, voy a revinar. El motor en sí es una máquina térmica que tiene que trabajar con temperatura, ¿ya? Ya que tiene una mejor posibilidad de combustión, etcétera. Pero no tiene una temperatura límite, no es excesiva. Si sobrepaso esta temperatura, puede tener problemas de materialidad de nuestras partes del motor, ¿ya? Donde va a haber una dilatación excesiva. Si hay una dilatación excesiva, eh, el juego de pistón cilindro o pistón camisa se puede trabar, etc. O sea, el tema de la temperatura, si tengo un calentón, incluso puedo decir, chao motor. ¿Ya? Y por eso el tema de refrigeración es un elemento muy sensible, ya que parte justamente
la función de esta es justamente bajar la temperatura, pero especialmente es cómo bajar la temperatura, es absorber, o sea, el refrigerante absorbe el calor de la combustión, de la combustión interna, ya que hay muchos elementos que son la camisa húmeda que le llaman, que eh, dentro del intersticio, especialmente tanto de culata como bloque, pasa el líquido refrigerante. ¿Ya? ¿Por qué razón no es recomendable el agua? ¿Ya? El motor en promedio está trabajando entre los 90 y 95 grados Celsius. ¿Ya? Me puedo pasar un poquito, llego a los 100. ¿Qué pasa a los 100? Que el agua bulle. Entonces ya el agua ya no voy a poder, ¿cómo se llama?, absorber el calor. Al contrario, ya lo absorbí, voy a seguir absorbiendo más hasta un punto me va a cambiar, ¿cómo se llama?, de estado y se me va a convertir en vapor. ¿Ya? Por esa razón, cuando antiguamente estaban los radiadores, saltaba la tapa del radiador. ¿Ya? Por otro lado, el agua se congela a los puntos de congelación a los 0 grados Celsius. Hoy en día, ya que por el tema climático que cambió, por ejemplo, acá en Valparaíso, especialmente el sector de Cuyama, en invierno pueden llegar a menos 1 grado, -2 grados. Si en mi motor existía agua, el agua se va a congelar. ¿Y qué va a pasar con este congelamiento del agua? Cuando se congela el agua, no sé si a usted le ha pasado que han puesto una botella con líquido en el congelador de su refrigerador, explota como sea la botella. ¿Por qué razón? Porque el agua, cuando empieza a congelar, se expande. ¿Ya? Entonces, esta expansión también es un evento gravísimo para el motor en sí. Por este motivo, uno no tiene que escatimar en comprar un buen refrigerante, ya que este refrigerante es una emulsión en sí que tiene, bueno, ahí tiene parte de agua que está mineralizada con otros productos como el etilenglicol. El etilenglicol, en su punto de fusión es mucho más alta, entonces no va a bullir. ¿Ya? Y también su punto de congelamiento también, ¿cómo se llama? Mucho más baja, puede soportar fácilmente -10, -15 grados Celsius, depende obviamente de este refrigerante. Yo por lo menos ocupo uno que es 50-50, ¿ya? Que está entre los, creo, 17.000 o 25.000 pesos, que por norma, ya, no norma, mejor dejado, digamos, por buena costumbre, se debe cambiar cada un año. ¿Ya? Cuánto es una botella, solamente cada año, y si sacamos el cálculo, ¿cómo se llama?, del valor dividido por 12, es pues, más o menos mínimo el costo. Obviamente, si estoy en el punto más extremo, yo tengo que justamente tener un anticongelante, ¿ya? Un anticongelante que tenga una mayor resistencia que soporte menos temperatura. ¿Ya? El hacer yo las combinaciones, no lo recomiendo mucho, ya que uno se puede pasar en, ¿cómo se llama?, en una solución. Simplemente depende de la característica que tenga, del clima especialmente que vamos a tener, para hacer el refrigerante que yo voy a ocupar. ¿Ya? Eh, lo mismo pasa con, ¿cómo se llama?, con eh, sí, don Javier, sí, se debe sacar todo el refrigerante. Porque si yo relleno, al final nunca siempre voy a tener ya un refrigerante que ya está deteriorado, ¿verdad? Entonces hay que purgar, ¿ya? Hay que sacar, purgar y meter refrigerante nuevo. El rellenar no es la solución, ¿ya? Ya que al final vamos a diluir un elemento y el refrigerante va a perder sus propiedades. ¿Mm? Entonces, el sistema de refrigeración es el encargado de retirar el exceso de calor. Cualquier máquina térmica, es decir, cualquier máquina que utilice el calor para realizar un trabajo, se calienta. Si ese calor generado llega a un exceso, el funcionamiento del motor no será el adecuado y podría ser perjudicial para el motor en muchos casos. En un motor de combustión interna, la parte del motor que más se calienta es el lugar donde se produce la combustión.
Por eso, en los motores Otto y diésel, la culata es la parte del motor que mejor ha de estar refrigerada, ya que aquí se encuentran los componentes más cercanos al flujo de carga y que alcance las mayores temperaturas, ¿ya? Obviamente, como la cámara de combustión, válvula de escape, pistón, pared interior, etc. Entre otros, los problemas que solucionamos con el sistema refrigerador son los siguientes. Ya he hablado justamente de la dilatación excesiva de las piezas del motor, ya sean móviles o estáticas, deterioros y desgaste prematuro de los componentes del motor y problemas de autoencendido. ¿A qué se refiere? Ya habíamos hablado antes del autoencendido. Cuando tengo mucha temperatura, especialmente lo que son motores Otto de gasolina, recuerden que el tema del octanaje es la capacidad de no detonar a baja presión o a baja temperatura. ¿Ya? Controlo, ¿cómo se llama? La autoexplosión. Pero si yo tengo un elevado, ¿cómo se llama? Una elevada temperatura, la gasolina se puede autoexplotar, ¿ya? Sin en el proceso, ¿cómo se llama? Proceso de combustión. No, Jaime, dígame. Consulta, profesor, ahí, por ejemplo, ¿es verdad que a las petroleras hay que pasar el cambio a una revolución alta? Las petroleras hay que pasar el cambio de una reducción alta. Sí, es recomendable, ¿cómo se llama? Pasar una reducción alta, unos 2000 aproximadamente, pero sí la petrolera tiene, las revoluciones que tiene son bastante bajas, comparado, eso sí, ¿cómo se llama? Comparado con el de gasolina, ¿verdad? Pero a los 1500 2000 siempre es recomendable, ¿cómo se llama? Pasar cambio. Estaba hablando de camionetas, ¿cierto? No, no camiones. Sí, sí, no, camioneta, sí. Es que por eso me habían dicho que cuando uno pasaba la revolución muy baja, como que se acumulaba suciedad, no botaba la suciedad por el tubo de escape, en este caso. Sí, sí, ¿cómo se llama? Su compresión no es la mejor, no es la mejor. Por esa razón, el tema de esta limpieza inyectoria te bota todo eso, todo, ¿ya? Trata de hacerlo, como dije, cada 30.000 o cada 40.000, ustedes vean, ya que, por ejemplo, a ver, si no, si mal no recuerdo, estas botellitas están entre las 7.000, 8.000 pesos, ¿ya? Y recomiendan hacer 3 seguidas. Me refiero durante 3 días. ¿Ya? Ojo, o sea, no cada 3 días, perdón. Cada 3 llenados, ¿ya? Seguidos. Porque siempre se recomienda hacer esta limpieza, ¿ya? Con estanque sobre 3 cuartos, ¿ya? Con estanque vacío, o sea, ahí con el cuarto estanque no sirve, ¿ya? Tiene que ser sobre 3 cuartos y obviamente hacerlo 3 veces con estanque ya con 3 llenados, eh, una vez cada 40.000, una vez cada 50.000, ahí usted lo van fijando. Pero sí, es justamente el tema son buenas prácticas de manejo, ¿ya? Sí, hay que tratar de hacerlo en revoluciones lo más altas posible, tanto petrolera como de benzina, ¿ya? Y justamente es para mantener la relación de compresión lo más estable posible, que no me haga este juego. Ya, problema de autoencendido. La iteración de los componentes del motor puede llegar a ser un problema cuando esta es excesiva. Ya, la mayoría de las piezas del motor están construidas a medida, incluso algunos componentes, el margen de error ha de ser extremadamente pequeño. Que estos componentes se dilaten resultar un problema para en el momento de construir un motor se tiene en cuenta el problema de la dilatación, aunque no es un factor extremadamente importante hasta cierto punto. En el momento que la dilatación es excesiva empiezan los problemas. El problema más común de exceso de dilatación es el conocido como gripado del motor. Siempre he escuchado el gripado entre los mecánicos, pero el gripado es justamente cuando quedan trabados, ¿ya? Porque gripado yo lo entiendo como gripe, entonces, pero eso es un tema aparte. Pero gripado es cuando se traba.
Esto ocurre porque el pistón desliza por el cilindro y entre ellos hay una separación muy pequeña. ¿Ya? Al dilatarse excesivamente el pistón, la separación de ellos ahora es extremadamente pequeña, incluso nula, desmejorando la lubricación y la refrigeración del sistema y quedándose clavado en el cilindro o incluso fundido en él. También la iteración provoca que el desgaste de las piezas sea mucho más elevado. Por ejemplo, las paredes del cilindro, en el momento que el pistón se ha dilatado más de lo permitido. ¿Ya? Ojo, no solamente el sistema de refrigeración es que refrigera, también el lubricante. ¿Ya? Eso yo lo vamos a ver un ratito. El calor en exceso provoca un aumento de la temperatura de todos los componentes del motor. Cualquier material pierde propiedades y se deteriora con un aumento excesivo de temperatura. Por lo tanto, conviene mantener una óptima temperatura del motor para su correcto funcionamiento y para mejorar la vida útil de sus componentes. El problema de autoencendido o detonación, picado de biela, es un problema que solo sucede en los motores tipo Otto, gasolina. Sucede por un calentamiento excesivo de las piezas internas del motor, pistón, cámara de combustión, etc. En el ciclo de compresión, la gasolina está mezclada con el aire. Esta se enciende por la chispa que crea la bujía cuando llega al punto muerto superior. O un poco antes, se hay avance encendido. Pero cuando esta parte del motor está muy caliente, este calor se desprende y la compresión existente en el momento es lo suficientemente alto como para poder arder la mezcla cuando el pistón agua está subiendo. Estamos hablando un poquito de lo que era la autoexplosión. Provocando dos fuerzas contrarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Es simple, ¿por qué es tan grave la autoexplosión? Se supone que el pistón está subiendo, ¿ya? Y se supone que la explosión es la que lo baja. Pero la explosión tiene que generarse cuando llegue al punto muerto superior. Si este pistón está subiendo por la biela, ¿ya? Y ocurre una autoexplosión, ¿qué es lo que pasa? Tengo dos fuerzas, tanto de arriba como de abajo, una fuerza contraria. Entonces, por esa razón, se rompen el pistón o anillo y queda la escoba dentro. Toda esta fuerza recae sobre la biela, y se produce un ruido agudo metálico por esta parte del motor, provocando el deterioro o rotura de la biela. No es la única parte del motor que sufre este funcionamiento. Todo el conjunto hace calentar aún más esta parte del motor, deteriorando pistones, válvulas, cilindros, cámara de combustión y otros más. Ahora vamos a ver un pequeño tema, ¿ya? Donde se va a explicar los diferentes tipos, ¿cómo se llama?, de refrigeración, por aire, por agua, por aceite. ¿Ya? Dentro de la materia tengo yo acá, solamente voy a hablar de dos tipos, por aire y por agua. ¿Ya? Dentro de los aires están pues, las motos, ¿ya? Que es un sistema solamente que tienen aletas bastante grandes, donde pasa por esa aleta una cantidad de aire necesaria para poder bajar. Ya, y motores simples. Algunos de los motores son justamente algunos tipos de Volkswagen, ¿ya? Y algunos Porsche, en los cuales, para ayudar que se refrigere bien el motor, hay un sistema de turbina. Entonces, esto es lo que vamos a ver. ¿Qué pasa, Petroheads? Hoy vamos a hacer una comparación detallada de los beneficios y desventajas de los motores refrigerados por aire, refrigerados por aceite y refrigerados por agua. Entonces, primero respondamos la pregunta: ¿por qué los motores necesitan refrigeración? Bueno, hay una manera muy sencilla de responder esa pregunta. Toma tus manos y frótalas entre sí. ¿Sientes el calor? Bueno, ese calor es consecuencia de la fricción, que es solo una de las fuentes de calor dentro del motor. Pero con diferencia, la mayor fuente de fricción dentro del motor, hasta aproximadamente el 40% de la fricción total, es el deslizamiento de los anillos del pistón contra las paredes del cilindro. Cuanto más rápido frotas las manos, más fricción y calor generas, y lo mismo le sucede al motor. Cuanto más altas sean las revoluciones, más rápido viajarán los anillos del pistón contra la camisa del cilindro y más pasadas se completarán en un solo minuto, y cuanto más sean, más calor generan.
Ahora bien, si este calor no se controla, por supuesto provocará un sobrecalentamiento del motor, lo que eventualmente provocará que se derrita, lo que obviamente distorsionará las piezas del motor y provocará una falla catastrófica del mismo. Entonces, ¿cómo controlamos todo este calor? Bueno, la respuesta más antigua y sencilla es utilizar el aire que ya está disponible en todas partes fuera del motor. Esto significa que los motores refrigerados por aire no necesitan ningún equipo de refrigeración adicional como líquidos, recipientes incómodos, mangueras o lo que sea. Los motores refrigerados por aire se enfrían simplemente estando en contacto con el aire circundante y transfiriendo su calor a este aire. Los motores refrigerados por aire se reconocen fácilmente por el mayor número de aletas en las culatas y a veces también en otras partes del motor. Estas aletas sirven para aumentar la superficie exterior del motor sobre la cual puede pasar el aire y puede producirse el intercambio de calor. En otras palabras, al aumentar la superficie exterior, aumentamos el espacio sobre el cual el calor se puede distribuir y disipar. Conceptos básicos de la refrigeración por aire. Obviamente esto hace que los motores refrigerados por aire sean muy simples y tiene el potencial de hacerlos bastante livianos, su mantenimiento muy fácil y sus costos de producción bajos. Pero hay que pagar un precio por la simplicidad y el primer elemento de esa lista es el enfriamiento desigual. Si imaginamos un motor enfriado por aire en una corriente de aire, podemos ver que la parte delantera del motor efectivamente se enfría, pero la parte trasera del motor, que no está en contacto directo con el aire entrante, no se enfría tan bien. Otro problema importante es que la refrigeración se reducirá considerablemente cuando el motor esté parado, lo que significa que los motores refrigerados por aire son susceptibles a sobrecalentarse si se atascan en el tráfico lento. Este problema puede solucionarse hasta cierto punto mediante la instalación de ventiladores, pero estos aumentan la complejidad y el coste de producción y también crean una carga parásita en el motor. Pero el principal problema con los motores enfriados por aire es que su capacidad de enfriamiento está inherentemente limitada, porque obviamente estamos limitados en la medida en que podemos aumentar la superficie exterior del motor con aletas. Y esta capacidad de enfriamiento limitada es una de las principales razones por la que los motores de aire normalmente necesitan funcionar con mezclas más ricas que los refrigerados por líquido. Ahora bien, funcionar rico se refiere a la relación aire-combustible dentro del motor, a 14.7 unidades de masa de aire por 1 unidad de masa de combustible. Se dice que el motor está funcionando con una relación estequiométrica aire-combustible. En teoría, al menos en esta relación aire-combustible, todo el aire y el combustible dentro del cilindro se consumen o queman durante el proceso de combustión, sin dejar exceso de aire ni combustible dentro del cilindro. Ahora, si añadimos más combustible y transformamos la relación aire-combustible, digamos 13:1, será una mezcla rica. 12:1, 11:1, incluso 10:1, todas estas relaciones aire-combustible son posibles dentro del motor dependiendo del motor, pero todas ellas son relaciones aire-combustible ricas y en teoría vamos a tener exceso de combustible en el cilindro en estas relaciones aire-combustible. En relaciones aire-combustible superiores a 14.7:1, por ejemplo 15:1, 16:1, 17:1, incluso 20:1, estamos configurados para funcionar con mezcla pobre. En teoría habrá exceso de aire dentro del cilindro en estas relaciones aire-combustible. Mientras más combustible introduzcamos en el cilindro, más frío va a funcionar el motor. Esto ocurre porque cuando se introduce combustible en el cilindro, este se transforma de combustible a vapor de combustible. Pero para que esto ocurra se necesita energía, y esa energía es calor. Por lo que cuando el combustible se vaporiza, absorbe una cantidad relativamente grande de calor de su entorno y esto luego reduce las temperaturas. Esto se conoce como enfriamiento por evaporación y es el mismo principio básico detrás de la sudoración. Cuando tenemos calor, nuestro cuerpo suda y esto lo enfría, porque se requiere energía térmica para evaporar el sudor de nuestra piel. Y esa energía térmica es el exceso de calor que ya está presente dentro de nuestros cuerpos. Entonces, a medida que sudas, el calor corporal se expulsa para evaporar el sudor y eso te enfría. Los motores enfriados por aire dependen de un funcionamiento más rico que los motores enfriados por líquido, para garantizar que el motor no se sobrecaliente incluso cuando las temperaturas exteriores son altas y el vehículo está parado. Pero un funcionamiento más rico de lo necesario no solo reduce potencial de potencia, sino que también puede aumentar drásticamente las emisiones de hidrocarburos, que es una de las razones por la que los motores refrigerados por aire ya no están presentes en los automóviles. Otro hecho que contribuye al aumento de las emisiones es que los motores enfriados por aire generalmente requieren más tiempo para alcanzar la temperatura
óptima de funcionamiento. Esto se debe a que su sistema de enfriamiento siempre está encendido, las aletas siempre están ahí y el aire siempre está alrededor del motor. No se pueden apagar cualquiera de estas cosas. Y es por eso que los motores enfriados por aire generalmente funcionan en frío por más tiempo después del arranque, lo que también aumenta las emisiones de hidrocarburos. Entonces la refrigeración por aire obviamente tiene sus límites, pero los ingenieros pronto se dan cuenta de que podrían superar estos límites aprovechando un líquido que ya está presente dentro del motor. La línea entre los motores enfriados por aire y los enfriados por aceite puede ser confusa, y esto se debe a que todos los motores enfriados por aceite también están enfriados por aire, y en casi todos los motores enfriados por aceite encontrará las mismas aletas de refrigeración por aire que puede encontrar en motores que solo están refrigerados por aire. La otra razón es que muchos motores refrigerados por aire, como los motores planos de 4 y 6 cilindros de Volkswagen y Porsche, también cuentan con un enfriador de aceite. Por eso algunas personas se refieren a ellos como refrigerados por aceite en lugar de refrigerados por aire. Pero se puede hacer una distinción clara. Un motor se clasifica como refrigerado por aceite no por la presencia de un enfriador de aceite, sino por el hecho de que una parte del aceite circula específicamente a través de canales dedicados con la clara intención de enfriar en lugar de lubricar el motor. Una señal reveladora de un motor refrigerado por aceite será el aumento de la capacidad de aceite. Ahora bien, Suzuki ha fabricado uno de los ejemplos más conocidos de motores refrigerados por aceite durante muchos años, y se trata de motores que cuentan con SAX o Sistema de Refrigeración Avanzado Suzuki. Este sistema estaba presente en la GSX-R, así como en la GSF, Bandit, DR y otras motocicletas Suzuki. La mayor capacidad de aceite que revela su naturaleza refrigerada por aceite es muy obvia en estas máquinas. Por ejemplo, una GSX-R 750 de finales de los 80 necesita 4.7 litros de aceite para un cambio de aceite. En comparación con esto, una motocicleta de 750 centímetros cúbicos refrigerada únicamente por aire o por agua lleva notablemente menos aceite. Ahora, la bomba de aceite del sistema SAX tiene un diseño de doble cámara y doble rotor. Un lado de la bomba de aceite hace circular aceite a alta presión para garantizar la lubricación de los componentes internos del motor y evitar el contacto de metal con metal. Pero el otro lado de la bomba hace circular aceite a baja presión pero en grandes volúmenes para garantizar una refrigeración óptima. El lado de enfriamiento tiene canales dedicados que pasan cerca de la cámara de combustión, la principal fuente de calor del motor, y la enfrían haciendo circular grandes volúmenes de aceite cerca de ella. Ahora, los canales de enfriamiento también cuentan con pequeños surcos que actúan como rompedores de la capa límite, evitando que se forme una capa límite de velocidad cero directamente sobre la superficie del canal de enfriamiento y reduciendo la eficacia del intercambio de calor. Después de esto, el aceite circula a través de un enfriador de aceite que es esencialmente un radiador. Y un radiador es otro dispositivo que depende de una mayor superficie para maximizar el intercambio de calor con el aire que pasa a través de él y sobre él. Ahora, el aceite se distribuye a múltiples tubos delgados que pasan por el radiador, y estos tubos tienen una gran cantidad de aletas muy pequeñas adheridas. Ahora, el aceite transfiere su calor a los tubos, y los tubos lo transfieren a las aletas, y luego el aire enfría las aletas. Viendo esto, se podría decir que todos los motores se enfrían por aire y que el líquido solo se utiliza para almacenar el calor y transportarlo desde la fuente hasta el radiador, por lo que el radiador puede instalarse en la corriente de aire, con lo que tampoco está limitado en el área de superficie que aumenta a través de aletas, lo que lleva a un enfriamiento uniforme en toda la superficie del radiador. Entonces, la refrigeración por aceite tiene la ventaja de poder circular por toda la cámara de combustión, quitar el calor directamente de la fuente y enfriar uniformemente todas las partes del motor. La desventaja es la presencia de un enfriador de aceite, lo que aumenta la complejidad y el costo de producción, pero la mayoría de los motores enfriados únicamente por aire también tienen un enfriador de aceite, por lo que la única desventaja real es el aumento de los costos de servicio debido al aumento de la capacidad de aceite. Pero hay otro inconveniente en el enfriamiento del aceite, y tiene que ver con la capacidad calorífica del aceite del motor. Ahora bien, el aceite de motor no utilizado tiene una capacidad calorífica media de unos 2 kilojulios por Kelvin, lo que significa que puede absorber 2 kilojulios de energía en forma de calor antes de que su temperatura aumente 1 Kelvin. El agua, por otro lado, tiene una capacidad calorífica de 4.18 kilojulios por Kelvin, lo que significa que puede absorber el doble de calor antes de que su temperatura comience a aumentar, lo que la convierte en la solución ideal para enfriar motores si planeas hacer que tus motores generen mucho calor.
Y eso es exactamente lo que están haciendo los motores modernos. Los motores modernos tienden a funcionar más cerca de la relación estequiométrica aire-combustible en muchas condiciones, para aumentar la eficiencia y reducir el consumo de combustible, pero cuando más cerca estamos de la relación estequiométrica, mayor es el calor generado por la combustión. Además, la inducción forzada en forma de turbocompresor o sobrealimentación está presente en muchos motores modernos y eso también aumenta el calor. Los motores modernos, especialmente los de alto rendimiento de las motocicletas, tienden a acelerar muy alto y esa es otra fuente de aumento de calor. Y todo esto, junto con las demandas cada vez mayores de potencia, eficiencia y emisiones reducidas, tiende a hacer que los motores modernos funcionen muy calientes y en la mayoría de los casos el aceite simplemente no es adecuado para absorber todo este calor generado por el motor. Y aquí es donde entra en juego la refrigeración por agua. El aceite ahora solo tiene un papel secundario y menor en la refrigeración del motor y la principal tarea de refrigeración corresponde al agua. El agua circula a través de canales dedicados alrededor del bloque del motor y en la culata, lo que significa que absorbe el calor de manera rápida y eficiente de todo el motor y lo enfría de manera uniforme. Ahora bien, el agua sola no circula por el motor, en realidad es una mezcla de agua y anticongelante. Como su nombre indica, el anticongelante evita que el agua se congele. Cuando el agua se convierte en hielo, se expande, por lo que si el agua se congelara dentro de un bloque de motor, probablemente lo rompería. El anticongelante también sirve como inhibidor de la oxidación y previene la corrosión que se produciría dentro del motor si se utilizara solo agua en el sistema de refrigeración. Para garantizar una circulación adecuada también es necesaria una bomba de agua, que normalmente es accionada por el motor a través de una correa, aunque en los vehículos más recientes la bomba de agua también puede ser electrónica, lo que reduce la carga parasitaria en el motor. Como en el caso de la refrigeración por aceite, el agua pasa a través de un radiador, y el radiador disipa el calor absorbido del motor al aire circundante. Otro componente clave de la refrigeración por agua es el termostato, que garantiza que el agua no circule a través del radiador hasta que el motor alcanza la temperatura óptima de funcionamiento. Esto reduce las emisiones y el desgaste del motor al reducir drásticamente el tiempo que tarda el motor en alcanzar la temperatura de funcionamiento. Entonces, la refrigeración por agua es con diferencia el sistema de refrigeración de motor más eficiente y capaz, y es por eso que los motores modernos lo tienen, pero el precio a pagar por ello son mayores costos de producción, mayor mantenimiento y mayor número de piezas necesarias para que la refrigeración por agua funcione. Y ahí lo tienes, las ventajas y desventajas de los diferentes sistemas de refrigeración del motor. Como siempre, muchas gracias por ver y nos vemos pronto con más cosas divertidas y útiles en el canal de Driving for Answers en español. ¿Qué pasa, Petro? Ya, entonces, dentro del sistema más eficiente, obviamente el tema del agua, ¿ya? Tiene un mayor costo, ¿sí? Estamos claros que tiene un mayor costo porque tiene más piezas, ¿ya? Tiene un sistema de bomba, tiene flexible, tiene, y obviamente refrigerante. Que el refrigerante, obviamente hay que cambiarlo dentro de lo más común cada un año y purgarlo y cambiarlo, sí, y, ¿cómo se llama? Y cambiar el líquido completo. ¿Ya? Del aire, bastante barato, casi sin mantención, ¿ya? Pero tiene problemas como se llama, porque en sí el alcanzar la temperatura óptima del motor se demora más que uno con agua, ya que no tiene cómo cortar el sistema de refrigeración, siempre está presente. Y dentro del sistema el- la comunión entre el sistema de refrigeración y el sistema de lubricación para bajar la temperatura del motor, sí, hoy día lo que se ocupa, ¿ya? Y lo que tiene mayor eficiencia. Entonces, va a ver en lo que es la materia. El sistema de refrigeración por aire. Los sistemas de refrigeración por aire son más sencillos y económicos que los sistemas de refrigeración por agua. Pues estos últimos requieren un radiador y todo un conjunto de conductas, mecanismos de impulsión de agua, bomba, y recipiente para contener el agua, los cuales ocupan un espacio y tienen un costo adicional. Por lo general, este tipo de motores son más ruidosos, pues las ondas sonoras provocadas por la combustión tan rápidamente sin ser amortiguadas por otros componentes debido a la sencillez del motor. El principio de funcionamiento de este motor, o sea, de este sistema, es hacer pasar el aire frío de la propia atmósfera por las aletas de la culata y el cilindro. De esta manera, conseguir refrigerar. Este aire es impulsado por la propia velocidad del automóvil, aunque solo se utiliza en motocicletas porque, como se sabe,
el capó puede entorpecer su paso. Entonces, en los automóviles se utiliza un ventilador para impulsar el aire. Eh, Especialmente cómo se van hay motores también de este estilo, con algunos Porsche y algunos Volkswagen, ya que está en la parte posterior. Entonces, no tienen cómo, o sea, no le llega directamente el aire hacia el motor. Bueno, ahí justamente hay un sistema del cual esclusas que están abiertas que entra el aire por esos puntos. Pero para poder, ¿cómo se llama?, apoyar el sistema, existen ventiladores para enfriar el motor. Sistema de refrigeración por agua. Los motores refrigerados por agua poseen conductos y otros elementos que convierten este en un sistema de mayor complejidad que de un motor enfriado por aire. El calor generado en la culata del cilindro es absorbido por el agua que circula por los conductos y se disipa a la atmósfera cuando pasa por el radiador. ¿Ya? Para llevar a cabo el proceso de refrigeración, el líquido refrigerante debe circular por el circuito. Para ello existen tres métodos de circulación. Por termosifón. Este es un proceso físico, ¿ya? En el cual trabaja según la densidad del agua. ¿A qué me referencia del agua? Cuando el agua fría es más pesada, ya que no tiene menos calor, entonces las moléculas no están excitadas, y el agua caliente tiene menos densidad, por lo tanto, tiene mayor actividad de las moléculas. Entonces, ¿qué es lo que hace? El agua fría decanta y el agua caliente sube. Este método no utiliza dispositivos mecánicos de circulación, sino que aprovecha las propiedades físicas y químicas del líquido refrigerante para circular, especialmente la densidad. El líquido empieza a circular a medida que se va calentando. El líquido frío, al tener una densidad superior al caliente, cae por su propio peso y empieza a circular. ¿Ya? Una vez el líquido se ha calentado, al enfriar el motor, al de tener una densidad menor y tiende a subir y pasa por el radiador. Entonces, esto lo vuelve a enfriar para que pueda seguir el ciclo correctamente. El líquido de refrigeración no comienza a circular a medida que se llena el tanque, ni tampoco cuando se pone en funcionamiento el motor. Se pone en funcionamiento a medida que aumenta la temperatura del cilindro del motor. Esto conlleva a que pueda prescindir de un termostato y tenemos un sistema de refrigeración muy sencillo. Aunque, por otra parte, la velocidad de evacuación del líquido es muy lenta. No, es un proceso totalmente fiable, pero es lento. La circulación por bomba. Este método utiliza un sistema de impulso del líquido mecánico. Lo hace mediante una bomba accionada directamente por el motor. ¿Ya? Hoy día puede ser una electrobomba, ya que está alimentada por el sistema eléctrico justamente del vehículo. La bomba se coloca entre el radiador y el motor en un punto debajo del circuito. ¿Ya? Esta misma coge el agua que se ha enfriado en el radiador y la impulsa hacia el motor, donde y ahí comienza el circuito. La velocidad de evacuación se puede medir y caracterizar según la capacidad de la bomba, y la capacidad de refrigeración también depende. Pero hoy día lo que se ocupa es este sistema, pero combinado. ¿Ya? Es un sistema de circulación por bomba y termosifón. Circulación por termosifón y bomba. Este sistema combina los dos anteriores, funciona por termosifón, pero con ayuda de una bomba accionada por el motor que mejora la circulación del líquido refrigerante. La bomba puede estar fija sobre la culata o sobre el bloque de cilindro, aunque generalmente está situada en la salida del líquido frío y dirigida. El líquido frío es impulsado por la bomba hacia el circuito. Una vez que ha circulado, de nuevo caliente, la bomba impulsa el líquido caliente hacia el radiador, también ayudado por su propia densidad, ¿ya? El sistema termosifón,
Este sistema es más factible y seguro. La bomba le hace tener un buen funcionamiento y en caso de fallo de la bomba, la circulación del líquido se efectúa completamente por el sistema de termosifón. Es el sistema más utilizado actualmente de los países. Voy a revisar. Temita. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No. A ver, ayuda a nuestro amigo argentino. Este segmento es presentado por Mayorista de Repuestos Rural Santa Fe. A veces las cosas se calientan, toma temperatura y hay que hacer algo. Perdón, no lo tome como una cosa suya, le digo nada más, pero en el caso de los vehículos también sucede esto. Los vehículos toman temperatura, levantan temperatura. Voy a tratar de resumirle por qué. Por cada litro de combustible que nosotros usamos para mover el vehículo, estamos usando entre un 25 y un 30%. Haga de cuenta de que cada litro de combustible usted lo tiró por la ventanilla a las 3/4 partes. Es un problema de todas máquinas térmicas. Y usted va a decir, sí, Garibaldi, pero yo el combustible lo quemo. Y si lo quemo, ¿a dónde va a parar todo el calor restante? Ahí viene la historia. Usted habrá visto también que los sistemas de escape se calientan. Vaya si se calienta, que hay momentos que inclusive se ponen al rojo cuando está muy exigido el motor. Todo ese calor que se está yendo y se está yendo a la atmósfera y que no se aprovecha. ¿Tiene un radiador para qué? Para que esa otra parte también de calor que no se fue por el escape, que no llegó a la rueda, en algún lado tiene que ir a parar. ¿A dónde va a parar? Al radiador. Todo eso configura lo que en los vehículos llamamos el sistema de enfriamiento, sin el cual ningún vehículo puede funcionar. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de refrigeración? El número 1 es el líquido refrigerante, ahora hablamos de él. Número 2, la bomba de enfriamiento, que es la que se ocupa de que ese líquido refrigerante se mueva por dentro de todo el motor, tome calor y lo saque. ¿A dónde lo va a sacar? Al radiador. ¿Cuál es el radiador? El que se va a ocupar de disipar el calor, ¿de acuerdo? Básicamente son esos tres. Existen otros más también, que son los sensores de temperatura, para que usted se entere realmente qué es lo que está pasando. Pero empecemos por lo más sencillo. El líquido refrigerante tiene varias funciones. La primera es la de captar calor del motor, que se calienta por dos razones. Se calienta por la combustión y se calienta por el rozamiento. Parte de ese calor va a ir a parar al aceite. El aceite a veces también tiene un radiador de aceite, pero una buena parte, la mayoría, va a ir a parar directamente al bloque de motor. Y ese sistema de enfriamiento se va a ocupar de captar todo ese calor, ¿ok? Tiene que usar líquidos refrigerantes de marca conocidos y de calidad. Lo más conveniente es por lo menos una vez al año renovarlo totalmente, porque envejece. El otro componente, la bomba de circulación, la bomba de agua, que es la que se ocupa de hacerlo circular. Si hay algún problema con la bomba de agua, normalmente vienen por eso que le acabo de mencionar, la corrosión. Eso tiene una turbinita dentro que es la que hace circular. Y esa turbinita con el tiempo se va corroyendo. Cuando se va corroyendo pierde la capacidad de bombear, sonamos, porque el agua no circula con la velocidad, con el caudal que debería circular. Hay otro elemento que también a veces nos complica la vida, que se llama el termostato. ¿Para qué sirve el termostato? Si yo dejo que el agua circule alegremente, ni bien arrancó el motor, hasta que se caliente todo el sistema, va a llevar largo tiempo. ¿Y cuál es el problema? El motor frío pierde rendimiento, pierde lubricación, tira cualquier porquería porque cae en escape, desastre. Entonces, ¿qué se hace? Se cancela la circulación por el radiador y se deja que exclusivamente circule a través del propio motor para que se caliente lo más rápidamente posible. Y el señor termostato se empieza a dar cuenta de eso y cuando sabe que el agua del motor está suficientemente caliente, empieza a liberar agua al radiador, se empiezan a mezclar y ahí se calienta el agua del radiador caliente, agua del motor caliente, puede empezar a disipar calor y funciona todo fenómeno. Hay otro componente que también a veces da dolores de cabeza, que son las mangueras. Para llevar el agua desde el motor, llevarla al circuito de calefacción o llevarla al propio radiador, hay unas mangueras que son muy interesantes. Y esas mangueras no son eternas. Puede haber un problema de que se rajen, se fisuren y se pierda agua y ahí sobreviene el desastre.
Otro tema son los sensores de temperatura, que de eso tenemos que hablar también. Y esa agujita o esa lamparita que usted tiene dentro de la cabina que le avisa, si se prende la lucecita roja usted está en problemas. Ese sensor de temperatura puede llegar a funcionar mal en dos sentidos. Puede ocurrir que le marque que realmente la cosa está en peligro o puede que no le marque nada. Y antes de meter mano en que cambio la bomba, que cambio el termostato, que cambio lo de aquí, que cambio lo de allá, fíjese si el sensor de temperatura funciona correctamente. Cuando usted está seguro que el sensor de temperatura funciona correctamente, bueno, empieza a meter mano por lo demás, pero eso es fundamental. Es decir, el circuito de enfriamiento es un poco el seguro de vida del automóvil. Sin circuito de enfriamiento, la cosa no va a funcionar. Mantenimiento. Grábese, por favor, esta frase o esta palabra. No solo para el vehículo, en este caso particular, para el sistema de enfriamiento. Y otra cosa que no me canso de repetirla. Cuando usted reemplace algún componente, atención, el precio no es la variable, el precio es la calidad. ¿De acuerdo? Sea pieza original o no sea pieza original, calidad. Porque a veces nos regimos por el precio y después vienen los desastres. Este segmento fue presentado por Mayorista de Ya. ¿Y cómo mantener nuestro sistema de refrigeración? Eligiendo como refrigerante de buena calidad. Don Humberto. Profe, hay unos refrigerantes que traen una cantidad de aceite. ¿Cómo se puede ver eso cuando te venden el refrigerante? Cantidad de aceite, ahí me pillo. Ahí me Sí, pillo. es que el agua, bueno, la marca que uno conoce comúnmente como Kula, ¿Ya? viene con una cantidad de partículas de aceite porque como el aceite hace un mejor funcionamiento de refrigerar el motor. Sí, ¿cómo se llama? Lo que trae es sí, no es un aceite, es un etilenglicol. Es justamente que le eleva el punto de ebullición y baja el punto de congelamiento ¿cómo se llama? Al refrigerante. Eso va a depender netamente, o sea, la cantidad de aceite o de etilenglicol va a depender de la característica de soporte que tenga. Por ejemplo, el 50-50, creo que apareció en el video anterior, ya marca Preston, llega hasta, si no me equivoco, hasta los 105, no, hasta los 115 grados Celsius y a una temperatura de -10. ¿Ya? El 50-50, que es la parte de atrás, que después lo vamos a revisar. Yo ya, creo que sí, está quedando 2 minutos. Va a ser la próxima semana, tenemos un listadito de cosas de qué significa justamente lo que están entregando el refrigerante. ¿Ya? Eh, el agüita verde que vende en la estación de servicio, sí, refrigera, pero no tienen capacidad de disminuir la corrosión. ¿Ya? Aparte del tema de mantenimiento, justamente estos coolant, ¿ya? Estos refrigerantes, no solamente me ayudan a bajar la temperatura ¿cómo se llama? Del motor, ¿ya? Sino también tienen una capacidad de evitar la corrosión, que es lo más importante, ¿ya? Porque estos tubing o estas cavidades que están dentro ¿cómo se llama? El motor para el sistema de refrigeración son bastante pequeños. Entonces, si hay corrosión, si hay oxidación, se van tapando. Entonces, por esa razón, el agüita verde que vende, ya, si estoy medio bajo, ya, comprémoslo, ¿ya? Pero después reemplacémoslos ya por un refrigerante que esté homologado o que no sé cómo se llama no recomiende el fabricante. ¿Ya? Y si estamos en el evento más extremo, podemos, ¿cómo se llama?, comprar otro tipo de refrigerante. Así que, don Humberto, tengo tarea para casa. ¿Ya? Bueno, estoy en mi casa. Tengo tarea que le voy a entregar un listadito de qué es lo que significa la, la nomenclatura que tienen los refrigerantes. Son 21,59. Muchas gracias por su participación y nos está viendo en la próxima clase. Creo que este jueves no hay clase.
están ahí en el calendario. Nos toca el próximo martes. ¿Mm? Así que Muchas gracias, profe. buenas noches, que descansen. Y nos Gracias, estamos profesor. Buenas viendo. noches. Buenas noches, Buenas noches, cuídense ustedes. profesor. Gracias. Chao, gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, a todos. profe, que esté bien. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Chao, profe, gracias. Muchas gracias a ustedes.